Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Mateo, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas y los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando la leemos, reflexionamos, una de las cosas que nos damos cuenta es que la palabra de Dios es muy confrontante. La palabra de Dios termina desnudándonos, termina incomodándonos muchísimas veces, nos revela realmente quiénes somos y en muchas oportunidades nos hace dar cuenta que nosotros no estamos siempre a la altura de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene momentos en los cuales incomoda mucho, fastidia mucho, incluso puede hacer coger rabia. Pero es que la palabra de Dios al final lo que hace es mostrar una radiografía de lo que cada uno delante de Dios es. Allí en lo secreto del corazón, sin necesidad de juicios externos, la palabra sí hace un juicio sobre nosotros. Ese juicio que a veces no nos gusta de los demás, cuando nosotros decimos: es que tú no eres nadie para juzgarme, la palabra de Dios sí nos juzga. La palabra de Dios sí muestra quiénes somos. La palabra de Dios muchas veces nos recrimina. Obvio que también nos levanta en nuestras caídas, nos conforta en nuestras debilidades, nos consuela en nuestras tristezas. Pero es que fíjense lo que dice hoy la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, lo que aquí se lee no es letra muerta, no es literatura, no son simplemente buenos consejos. La palabra de Dios, cuando usted la lee y la saca del libro, el libro es la Biblia, el texto escrito, deja de ser texto escrito para convertirse en una palabra viva y eficaz. Pero fíjense lo que dice el autor de la carta a los Hebreos: es más tajante que espada de doble filo. La espada de doble filo, que no son todas, generalmente muchas espadas solamente tienen filo por un solo lado. Esas espadas de dos filos significa que corta cuando entra, corta cuando sale. Y corta de los dos lados. Y sigue diciendo él: penetra hasta el punto donde se divide el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra donde nada puede penetrar, donde los psicólogos pueden llegar, donde la medicina no puede entrar.
donde ningún analgésico puede llegar. Dice, penetra hasta el punto donde se dividen el alma y el espíritu. Nosotros no sabemos ese punto dónde está. El punto donde el alma y el espíritu, que son dos cosas distintas, a veces nosotros creemos que eso es lo mismo. El punto donde el alma y el espíritu se dividen, hasta allá llega la palabra de Dios. Es decir, penetra donde ninguna sabiduría humana es capaz de penetrar y juzga las intenciones y los deseos de su corazón. Nada se le oculta. A la palabra de Dios no se le oculta nada. Miren, ustedes saben que nosotros los humanos somos muy buenos para disfrazar cosas. Más, nos hemos inventado las máscaras, eso que llamamos nosotros los personajes. ¿Qué es un personaje? Un personaje es una creación ficticia de alguien que uno no es para hacer parecer que uno es. Como los personajes de las telenovelas. Tal personaje de tal telenovela, ese no es la persona que lo está caracterizando. El que lo está caracterizando es otro, tiene otra vida, pero el personaje tiene este. Y uno no puede andar por la vida pretendiendo siempre ser un personaje. Uno delante de Dios tiene que ser una persona, no un personaje. ¿A qué me refiero con eso? Que uno delante de Dios no puede llegar con máscaras de apariencias. Que ese fue el gran problema de los fariseos. La disputa y la pelea de Jesús con los fariseos fue esa. Decía, miren, ustedes siempre parecen muy buenos, pero ustedes son como los sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos, blanquísimos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Uno no puede llegar como un personaje delante de Dios. Siempre es necesario llegar como una persona. Y como una persona significa con la identidad suya, con lo que él es propio. Que usted es médico, quítese ese título delante de Dios, quíteselo. Que usted es abogado, que es cura, esos títulos delante de Dios uno se los tiene que quitar. Y tiene que llegar uno tal cual es. Para Dios es más fácil tratar con una persona que con un personaje. Porque el personaje siempre tiene una apariencia, tiene una función. A ver si lo digo de una manera más simple. El personaje es cuando la persona es cuando usted se está bañando completamente desnudo en su ducha. Lo que usted es ahí. Donde no hay una corbata puesta, donde no hay un gorro puesto, donde no hay una sotana puesta, donde no hay un fonendoscopio puesto, donde no hay nada. Ahí, usted así, delante de Dios, mira, esto es lo único que yo soy. Para Dios es más fácil tratar con la persona que con el personaje. Y Dios cuando quiere llegar a la vida de alguien, quiere llegar a la persona, no al personaje. Dios no quiere llegar al que tiene el título. Dios quiere llegar a lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y llega con esa palabra que es viva y eficaz, que penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, hasta lo más íntimo, lo más profundo de cada uno de nosotros. Allí donde no hay máscaras, donde no hay apariencia de ninguna clase. Hacer ese ejercicio no es fácil para todo mundo. Porque a nosotros muchas veces nos han enseñado y nos han levantado con características de apariencia. Nosotros muchas veces parecemos. Eso es como cuando una chica se enamora de un pelado que parece muy bello, muy querido, muy buena gente, muy decentico, muy caballeroso. Parece. O viceversa. La chica se ve pulidísima, olorosa, muy dama.
Pero cuando empieza el proceso de conocimiento y la convivencia, se da cuenta de que no hay tal dama ni tal caballero que se metieron a vivir o se casaron con un patán y con una vulgar, con un grosero. Y dice, ay, es que yo nunca pensé que tú fueras así. Claro, entonces, ¿de qué se termina la gente enamorando? No de la persona, se termina enamorando del personaje. Como el que se enamora del futbolista, pero del futbolista, no de la persona. Como el que se enamora del cantante, pero el artista, no de la persona. Porque una cosa es el que está en el escenario, en la cancha de fútbol, y otra cosa el que se mete en la casa. ¿No se han dado cuenta cuántos futbolistas nuestros han sido demandados porque a su mujer las cogen? Son excelentes para jugar y traen triunfos al país, pero son patanes. Porque la persona y el personaje no siempre coinciden. Dios quiere llegar a la persona, Dios quiere llegar a usted, a usted. Olvídese lo que usted estudió, olvídese el título que tiene, olvídese el rol que desempeña, olvídese su apellido, olvídese de todo eso. Delante de Dios, sea confrontado por su palabra, que es espada de dos filos, que penetra donde se une el alma y el espíritu, donde están las coyunturas y los tuétanos, y juzga los deseos y las intenciones del corazón. Nosotros decimos, bueno, lo dice la Sagrada Escritura, que Dios no mira las apariencias. Nosotros lo decimos distinto, Dios no come cuento. No juzga las apariencias significa Dios no come cuento. Él sabe qué hay detrás de una corbata. Él sabe qué hay detrás de un Rolex. Él sabe qué hay en la mano que porta un maletín Louis Vuitton. Él sabe qué hay. Dios no come de marca, Dios no come de cuento, Dios no come de título, Dios no come de nada. Por eso delante suyo siempre es absolutamente importante ser uno mismo. Para que siendo uno mismo, Él nos pueda redimir. Porque si no somos nosotros mismos delante de Dios, para Dios va a ser muy difícil redimirnos. No porque no pueda, sino porque no se lo permitimos. Yo termino la reflexión diciéndoles esto: Dios no redime personajes, Dios redime personas. Todos somos persona y personaje, todos. Entonces, delante de Dios, del lado del personaje. Recuerden que a veces cuando uno llega a un lugar, se hace presentar con la secretaria o la recepcionista: dígale por favor al gerente que llegó el doctor fulano de tal. Ha llegado el personaje, amigo. El personaje es el que ha llegado. ¿A quién quieren que reciban? Al personaje. Uno no puede llegar allá delante de Dios: Señor, mira, que ahí afuera está el padre Juan Ávila. El padre, ese delante mío es Juan Ávila nada más. El día que seamos así delante de Dios, la palabra nos confrontará y nos enseñará a vivir realmente tal como Dios lo aspira de nosotros. Bendito sea su santo nombre, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.